Muy buenos días, amado. El Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, y vamos a estar leyendo los versos 5 al 13. Mateo, capítulo 8, versos 5 al 13. Abra ahí su Biblia, por favor. Hoy vamos a ver cómo Cristo sana a un paralítico. Y en este pasaje hay una enseñanza teológica, ¿verdad? Vemos un ejemplo de una fe genuina. Un ejemplo de una fe genuina. Dice así la palabra de Dios. Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Les invito a orar. Padre santo y justo, nos acercamos a ti reconociendo tu perfecta santidad y nuestra profunda indignidad. Confesamos que nuestro pecado es ofensivo delante de ti y que merecemos tu justo juicio. No tenemos excusa, Señor, ni podemos justificarnos a nosotros mismos. Pero te agradecemos porque en tu gracia nos has provisto redención por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque su sangre es suficiente para limpiarnos de todo pecado y su justicia nos es acreditada por la fe. Te rogamos que nos perdones, oh Señor, no por nuestros méritos, sino por amor de tu nombre. Purifica nuestros corazones, renueva un espíritu recto dentro de nosotros y haznos crecer en santidad y en obediencia. Ayúdanos a aborrecer el pecado y amar la justicia. Capacítanos por tu espíritu para vivir de una manera digna del evangelio que hemos recibido. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. Hay momentos en la vida en los que alguien logra sorprendernos de verdad. ¿Por qué? Porque no es algo común, no es algo que ocurre con frecuencia. Estamos acostumbrados a ver lo acostumbrado, lo esperado, lo predecible. Pero de vez en cuando alguien rompe los esquemas. Es como, por ejemplo, cuando un maestro, después de muchos años de estar enseñando, de estar educando, se encuentra un estudiante que supera todo lo que había visto anteriormente. Quizás ese estudiante no era el más prometedor, no era el que más sobresalía, no tenía las mejores credenciales, pero su desempeño deja al maestro sin palabras. Porque su desempeño no fue solamente bueno, fue extraordinario, algo fuera de lo común. Ahora, quiero que pensemos en esto. ¿Qué tendría que pasar
para sorprender a alguien que lo ha visto todo? ¿Qué tendría que ocurrir para captar la atención de alguien que conoce el corazón de las personas? ¿Sabe? En este pasaje la Biblia nos muestra un momento así. Un momento poco común, un momento extraordinario, un momento en que Jesús mismo se detiene y se maravilla ante la fe de una persona. En este pasaje encontramos la historia de un hombre que, humanamente hablando, no era el candidato ideal para destacar espiritualmente. No era parte del pueblo de Israel. Era un extranjero. No era un maestro de la ley. No era alguien que había crecido escuchando las promesas y las enseñanzas de la palabra de Dios. Era un centurión romano. Un romano, un extranjero. Y sin embargo, fue este hombre el que mostró una fe tan genuina, tan profunda, tan extraordinaria, que provocó el asombro del mismo Señor. Y esa clase de fe no era común entonces, y tampoco lo es ahora. Tampoco lo es hoy. Así que esta historia no es solamente sobre un milagro, no es solamente sobre el milagro de la sanidad que Dios obra, sino que confronta o nos confronta a nosotros con un tipo de fe que realmente honra a Dios. Nos muestra una fe que realmente glorifica a Dios y que debía ser tu fe y mi fe. Hoy examinaremos 5 puntos relacionados con la sanidad de un paralítico. 5 puntos relacionados con la sanidad de un paralítico. Ahora, ¿qué puntos son estos? Bueno, en estos versos vamos a examinar en primer lugar un ruego en los versos 5 y 6. En segundo lugar, una respuesta en el verso 7. Luego una réplica en el verso 8 y 9. Después un reconocimiento en el verso 10. Y finalmente unas reafirmaciones del Señor en los versos 11 al 13. Vamos a empezar con el ruego al Señor. Un ruego al Señor en el verso 5 y 6. Dice la Escritura, al entrar Jesús en Capernaum. Ahora, note aquí Jesús regresa a la ciudad donde él residía en el momento que ocurre este acontecimiento. O sea, regresa a la ciudad donde vivía, a su ciudad donde él residía en ese tiempo, en el contexto, ¿verdad? Y que esa ciudad fue desde donde la usó como un centro de operaciones para su ministerio. Si usted lee la Escritura, va a ver en Mateo 4:13. En Mateo 4:13 dice que Jesús salió de Nazaret y que fue a vivir a Capernaum. O sea, después de unos acontecimientos, Jesús abandonó Nazaret y se fue a Capernaum. Ahora, la ciudad de Capernaum estaba situada a la orilla noreste del mar de Galilea. Se encontraba cerca de una importante ruta comercial. La pesca y el comercio eran actividades sumamente importantes en esta ciudad. Era una ciudad próspera. Estaba habitada tanto por judíos como por gentiles. Y por tanto, era una ciudad también en la que abundaba el pecado y la decadencia espiritual y moral. De hecho, un poco más adelante, el Señor reclama a la ciudad de que si se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ella, en Sodoma y Gomorra, las personas se habrían arrepentido. ¿Ok? O sea, era una ciudad corrupta, una ciudad pecaminosa. Bien. Pero Mateo nos dice aquí que al entrar a esa ciudad, al entrar a Capernaum, se acercó un centurión. Déjeme explicarle algo. Los centuriones eran los hombres más selectos del ejército romano. O sea, eran de los soldados élites dentro del ejército romano. Un centurión era un oficial, era un militar de carrera.
tenía bajo su mando a 100 hombres, una centuria, por eso se dice centurión. Y los judíos odiaban a los soldados romanos. Y obviamente los consideraban impuros por ser gentiles y por ser parte del gobierno que estaba oprimiendo la nación. Porque ustedes saben que en este momento, en ese contexto, el pueblo de Israel estaba bajo cautiverio. Roma los tenía conquistados. Roma era la autoridad sobre ellos. Así que el punto que quiero hacer con esto es que en lugar de acudir directamente a Jesús, el pasaje paralelo, y es por eso que es importante que cuando usted lee la Biblia, lea todos los evangelios, ¿verdad? Y por eso es tan importante que tengamos 4 evangelios, no solamente uno. El pasaje paralelo en Lucas nos dice que al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Usted puede ver eso en Lucas capítulo 7, versos 3 al 5. ¿Ok? Ahora, algunas personas creen que existe una contradicción entre estos dos pasajes, el pasaje de Mateo y el pasaje de Lucas. ¿Por qué? Porque en Mateo, cuando uno lo lee, parece ser que es el centurión el que fue directamente el que hablaba con Jesús, pero Lucas nos dice que fue un grupo de ancianos. Ahora, no existe tal contradicción. ¿Por qué? Si usted conoce las costumbres de la época, si usted comprendiera las costumbres de la época, sabría que tratar con los mensajeros de una persona era equivalente a tratar directamente con la persona enviada. ¿Ok? O sea, en este contexto, tratar con los ancianos era como tratar directamente con el centurión. Ahora, debido a que ambos evangelios, Mateo y Lucas, tienen diferente audiencia, fueron escritos para diferentes personas y tienen diferentes propósitos, Mateo estaba escribiéndole a los judíos y por tanto hace hincapié aquí en la fe de un hombre que era gentil. Hace hincapié en que el evangelio va mucho más allá de las fronteras de Israel. Es lo que él quiere enfatizar. No menciona que el centurión fuera amigo de los judíos. Nunca hace mención de esa importante verdad. Y acentúa simplemente en su evangelio la gracia hacia un hombre gentil. ¿Ok? En su condición de ser gentil. Porque el propósito de Mateo es que los judíos entiendan que la gracia de Dios y que el evangelio de Dios va más allá de las fronteras de Israel. Así que vemos que en lugar de hablar directamente con Jesús, el centurión utilizó unos intermediarios, unos ancianos judíos. ¿Por qué razón? Bueno, puede haber varias razones. En primer lugar, en el verso 8 se nos dice que él se sentía indigno de acercarse personalmente a Jesús. Él sentía que él no era digno de acercarse al Señor. ¿Ok? En segundo lugar, quizás creyó que sería rechazado por ser gentil y por ser un militar de carrera, un hombre que formaba parte de la nación que conquistaba a los judíos. Y entonces él envió a unos ancianos judíos pensando de que quizás a través de ellos Jesús sería obviamente más asequible y estaría más dispuesto a ayudarle. Usó a estos hombres como intermediarios para que le hicieran el favor de reclamar, de rogarle a Jesús este favor que él quería, ¿verdad? Note que los ancianos se presentan ante Jesús y le presentan las credenciales del centurión. Le describe quién era el centurión.
Lo describen como un hombre que amaba a los judíos, un hombre que amaba a los judíos y que incluso les había edificado, les había construido una sinagoga. Usted sabe que la sinagoga era como el templo, era el lugar donde se reunían, era el edificio donde los judíos se reunían a adorar, a leer la escritura y a adorar. ¿Ok? Así que este centurión era diferente a la inmensa mayoría de los soldados romanos, porque la mayoría de los soldados romanos despreciaban a los judíos, los menospreciaban, los despreciaban. ¿Ok? Así que sin duda, este centurión era un hombre que era temeroso de Dios, un hombre que realmente temía a Dios. Y fue a través de los ancianos que se le dio a conocer al centurión a Jesús el ruego del centurión. Uno de los ancianos se acercó a Jesús y le suplicó, ¿ok? O sea, le rogó en nombre del centurión, transmitiéndole el mensaje que éste envió. Y el mensaje está en el verso 6. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Otra posible traducción ahí sería al final, terriblemente atormentado. O sea, terriblemente atormentado. Estaba sufriendo terriblemente, vamos a decirlo de esa manera. ¿Ok? ¿Sabe? Cuando usted lee en el original el Evangelio de Mateo y el de Lucas, Mateo utiliza aquí el término país, que es traducido como criado, pero tiene varios significados. También significa niño pequeño o niña, ¿ok? Tiene otro significado. En cambio, Lucas utiliza otro término griego para describir a este hombre. Lo llama doulos, que la palabra doulos, el significado literal es esclavo. Un esclavo. También se traduce a veces como siervo, pero el significado primario es esclavo. ¿Ok? Esclavo. Y esto indica que muy probablemente este fue un criado que nació como esclavo en la casa del centurión. O sea, fue un niño que nació en la casa del centurión y que era un esclavo desde su nacimiento. ¿Ok? El centurión muestra compasión y fíjense, ama tanto a su criado que se preocupa por él, algo que era totalmente inusual en los soldados romanos. ¿Sabe? Si usted estudia historia, se va a dar cuenta que de uno de los ejércitos más importantes a lo largo de la historia, cuando se estudian las personas que conocen las guerras y todo lo demás, el ejército romano fue un ejército que se caracterizó por su disciplina y también por su crueldad. Y los soldados romanos no eran hombres que se conmovían muy fácilmente, no eran hombres que tenían mucha misericordia. ¿Ok? Así que este centurión mostró compasión y esto era algo inusual. Y eso evidencia sin duda que este hombre no solamente era un hombre temeroso de Dios, sino que tenía un corazón realmente transformado, un corazón que realmente sentía compasión por otras personas y que estuvo dispuesto incluso a cruzar algunas barreras, la barrera racial. Él era gentil, Jesús era judío, social, él era un militar, Jesús era un rabino, y política, él representaba a Roma, Jesús representaba obviamente a la nación de Israel. Sin embargo, él no le importó ninguna de estas cosas para pedirle ayuda a Jesús. Y él busca, fíjense, ayuda no para sí mismo, sino que él manda hombre para interceder por este esclavo que tenía en su casa. ¿Ok? Cualquiera que fuera la enfermedad que padecía el criado, la Biblia no dice obviamente qué enfermedad era, cualquiera que fuera, la enfermedad lo tenía paralizado. O sea, era un hombre que estaba paralítico. ¿Ok? Y según el diagnóstico del doctor Lucas, sabe que Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, era doctor, esa era su profesión, ese era su oficio. Según el diagnóstico del doctor Lucas, Lucas dice en Lucas 7:2 que él estaba a punto de morir. O sea, estaba
le quedaba poco tiempo de vida. La enfermedad era tan terrible que lo tenía no solamente paralizado y con mucho sufrimiento, sino que lo tenía en peligro inminente de morir. Y obviamente entonces él manda a los ancianos para rogarle a Jesús que él sane a este hombre. Y hemos examinado el ruego. Ahora analicemos la respuesta del Señor, la respuesta del Señor. Verso 7. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Note que Jesús responde aquí con prontitud. Jesús responde con prontitud. No porque el hombre lo mereciera, sino porque la gracia de Dios es libre y soberana. ¿Ok? Es libre y soberana. La respuesta de Jesús es inmediata y es personal. Y esto nos revela, en primer lugar, su autoridad para sanar. Fíjense que dice, yo iré y lo sanaré. En segundo lugar, su disposición para actuar. O sea, él dice, yo iré. Y en tercer lugar, su gracia hacia un gentil. Su gracia hacia un hombre que no era parte de su nación. ¿Ok? Jesús no duda. Jesús no investiga los méritos. Jesús no pone condiciones. Simplemente responde al ruego del centurión. ¿Ok? El centurión deseaba que Jesús sanara a su esclavo. Pero existía un problema. Un problema. ¿Cuál era? El centurión era un gentil. Y Jesús era un judío. Y según la tradición, que era tan importante para los judíos de esa época, ningún judío podía entrar a la casa de un gentil. Si un judío entraba a la casa de un gentil, automáticamente se convertía en impuro ceremonialmente. ¿Ok? No obstante, así como Jesús estuvo dispuesto voluntariamente a tocar con su mano a un leproso para sanarlo y no le importó, él no dudó en ir al hogar de un gentil para sanar a un esclavo que estaba enfermo. De hecho, Lucas nos dice que Jesús iba con ellos. O sea, Jesús iba con los ancianos. Jesús se dirigió en ese momento de donde lo encontraron, se dirigía con los ancianos a la casa del centurión. Bien, la compasión de Dios. Y esto nos muestra que la compasión de Dios se extiende por igual a personas de todo pueblo, lengua y nación. Dios no hace acepción de personas. A Dios no le importa de qué país tú eres, de qué color tú eres, no le importa tu trasfondo. Dios rescata a personas de todo pueblo, lengua y nación, sin distinción de raza. ¿Ok? Y después de estudiar la respuesta del Señor, vamos a examinar una réplica al Señor. ¿Ok? Una réplica al Señor. Están los versos 8 y 9. Dice el verso 8. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. O sea, cuando Jesús demostró que estaba dispuesto a ir a su casa, el centurión sintió que era totalmente indigno de que se le confiriera tal honor. ¿Quién soy yo para que tú vengas bajo mi techo? Y es por eso que él les replica, hace esta réplica, ¿verdad? No soy digno, Señor, de que tú llegues bajo mi techo. Recuerden, en el verso 4 de Lucas 7, los ancianos que vinieron a interceder, a traer el ruego del centurión, dijeron que él era digno. Recuerda eso, ¿verdad? En Lucas 7, los ancianos dijeron, él es digno. Bien, pero el centurión se siente abrumado
por el sentido de indignidad personal y no presume de ningún mérito. No exige nada. Él no manda a decir, yo les construí a ustedes una sinagoga, yo he donado mucho dinero, yo invertí. No. Él dice, yo no soy digno. Reconoce que no merece la intervención de Cristo, que no merece que Cristo venga a donde está Él. Y esto nos enseña algo que es muy importante para usted y para mí. Y es que la fe genuina comienza cuando un alma es llevada a reconocer su propia miseria. Su propia miseria. Hasta que una persona no reconoce que está en absoluta bancarrota espiritual, no ha entendido cuál es su verdadera condición. Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, la persona que reconoce que no hay nada de valor en él, que le haga acreedor del mérito de que Dios lo reconozca. No hay nada en mí que haga que me gane el favor de Dios, el mérito de Dios. No hay nada que yo pueda presentarle a Dios en mi vida que Dios tenga que decir, wow, qué bueno es. Le voy a dar salvación por lo bueno que es. Nuestros méritos nunca nos llevarían al cielo. Al contrario, usted y yo éramos pecadores perdidos sin Cristo. Pecadores en camino al infierno eterno sin Cristo. No había nada de valor para ti, ni en ti ni en mí, que nos hiciera merecedores del favor de Dios. Aquel que no entiende eso, no ha entendido su verdadera condición ante Dios, su verdadera condición espiritual. ¿Ok? Y sin esa convicción de necesidad, sin esa convicción de desespero, de entender de que no puedo ganar el favor de Dios, dependo de la gracia de Dios, no hay verdadera fe salvífica. Hasta que yo no entiendo que soy un pecador perdido sin Cristo y que solamente Cristo es el antídoto y que por la fe recibo ese favor, no hay salvación salvífica. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el Señor entonces? Bueno, Lucas nos dice en Lucas 7:6 que Jesús iba con ellos, o sea, iba con los ancianos, ¿verdad? Hasta casa del centurión. Dice, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos. Ve que aquí hay dos grupos de personas. Primero fueron los ancianos y ahora hay un grupo de amigos diciendo, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. O sea, cuando el centurión vio que Jesús estaba cerca, envió unos amigos y le replicó a Jesús diciéndole que no viniera, pero le dice algo más, le dice a continuación, solamente di la palabra y mi criado quedará sano. ¿Ok? Solamente, otra traducción sería, di con una palabra, mi criado quedará sano. O sea, el centurión entendió que la autoridad de Jesús no estaba limitada por la distancia. ¿Sabe? El poder de Dios no tiene límites. Dios está en control de todo lo que sucede, en todo lugar, en todo momento. ¿Ok? Por eso, ¿sabe? A veces usted y yo queremos proteger, por ejemplo, a nuestros hijos, ¿cierto? Pero usted y yo estamos limitados. Cuando ellos están en la escuela, usted no está presente. Dios está presente. Es Él quien cuida de ellos, quien vela de ellos. Así que este centurión cree que Cristo tiene autoridad absoluta. Di la palabra y mi criado va a ser sano. ¿Ok? Y esto revela una humildad genuina. Humildad genuina, reconoce que no es digno. Revela sumisión total. Sumisión a la autoridad de Cristo. Y demuestra una confianza en la palabra divina. Y esto es algo importante. Teológicamente hablando, te lo podría decir de otra manera. Mucha gente tiene confianza en su experiencia personal. Ponen su fe en sus experiencias personales en lugar de descansar su fe en la palabra de Dios. Hay mucha gente que cree
buscando señales, milagros y todo lo demás. Su fe está puesta en experiencias personales, más que en la palabra de Dios. Y la fe verdadera, la fe genuina, la fe salvífica, descansa en la autoridad de la palabra de Cristo. Y el verdadero creyente se somete al señorío de Cristo. Son dos características de un creyente genuino, de una fe genuina. Se somete a la palabra, es su autoridad, y se somete al señorío de Cristo. Cristo es el Señor de la iglesia, es nuestro Señor. Mi vida está rendida a Él. Él es la autoridad máxima en mi vida, por encima de cualquier otra autoridad. Note lo que dijo el centurión a continuación en el verso 9. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto. Y lo hace. O sea, es en estas palabras donde se demuestra la fe del centurión. Es aquí, en esas palabras, donde se demuestra la fe genuina del centurión. ¿Qué hace él? Utiliza una analogía extraída de su propio mando militar. Era un militar de carrera, era lo que conocía, ese era su oficio, esa era su profesión, y por tanto utiliza una analogía de su mismo mando militar, ¿verdad? Que él ejercía bajo la autoridad, bajo el dominio de Roma. Fíjense que él declara que era un hombre bajo autoridad. O sea, él reconoce que había alguien que estaba por encima de él, que era el que tenía la autoridad. Él tenía una autoridad delegada de parte de alguien. ¿Ok? Reconoce que su autoridad le ha sido delegada por una autoridad superior. Por ejemplo, a todo aquel que se le da una misión, se le otorga junto con esa misión la autoridad superior para ejecutarla. ¿Ok? Por ejemplo, los militares tienen grados, tienen rango, ¿cierto? Y hay un militar que está por encima de todo. Y encima de todo, por ejemplo, en este país, el presidente de la nación es el comandante en jefe. Y cuando el comandante en jefe da una orden, todos los militares deben cumplirla. No importa el rango que sea, todo militar debe cumplirla. ¿Ok? Y el punto que quiero que entienda es que Dios es la autoridad soberana. Dios es la autoridad soberana. Y toda otra autoridad que existe ha sido delegada por Dios. El gobierno civil es una autoridad que ha sido delegada por Dios. Los padres tienen una autoridad sobre sus hijos que ha sido delegada por Dios. El esposo tiene una autoridad sobre la esposa que ha sido delegada por Dios. Los ancianos tienen una autoridad en la iglesia que ha sido delegada por Dios. Toda autoridad que existe ha sido delegada por Dios. ¿Ok? Y todos al mismo tiempo debemos estar sujetos a la autoridad. Todos somos personas que estamos bajo autoridad. Tenemos autoridades en algunos contextos, sin embargo, en otro contexto vamos a estar bajo autoridad. Y para el centurión, esto significaba que la autoridad de Roma, encarnada por el César, que era, digamos, el presidente, el rey, el que gobernaba la nación, él tenía una autoridad que le había sido conferida, delegada por el César para cumplir su misión. Así que cuando el centurión impartía órdenes a los soldados que estaban bajo su mando, él hablaba no en su propia autoridad, sino hablaba con la autoridad del emperador. ¿Ok? Y como soldado, él sabía muy bien lo que significaba dar órdenes y verlas cumplidas de manera instantánea e incuestionable. O sea, en el ejército hay una, no sé en este país, pero yo sé que en el ejército hay un moto que dice, hay una que dice, las órdenes se cumplen y no se discuten. ¿Ok? O sea, el militar está puesto para cumplir órdenes.
las órdenes superiores. Bien. Ahora, el militar usa esto como analogía. ¿Para qué? Para explicarnos algo. Cristo había venido al mundo con una misión que le había sido delegada por Dios el Padre. Él había venido a cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Por implicación, Él está diciendo que Jesús estaba bajo la autoridad ¿de quién? Del Padre, de Dios el Padre. Y lo que Él está diciendo es que Cristo poseía el poder de Dios, la autoridad de Dios para ejecutar la voluntad divina que trasciende el tiempo, la distancia y el espacio. Es lo que está diciendo. Por tanto, Él está reconociendo que Jesús tiene el poder absoluto para sanar a su criado, a pesar de que no está ante Él, no está frente a Él. ¿Ok? Y sin duda esto es extraordinario, es algo extraordinario. Fíjense, el centurión está diciendo, Jesús, tú tienes autoridad soberana. Es lo que está diciendo él aquí. Tú tienes una autoridad soberana y solo necesitas hablar. Cuando Jesús hablaba, era Dios quien hablaba. ¿Entiende eso? Era Dios mismo quien estaba hablando. Y obviamente esa es la esencia de una fe salvífica. Reconoce quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo era verdadero Dios, verdadero hombre. Humano y Dios a la vez en una sola persona. Por tanto, lo que está diciendo el centurión es absolutamente verdad. Es Dios quien estaba hablando en Cristo. Reconoce quién es Cristo. Confía en su palabra. Se somete a su autoridad. Se somete a su autoridad. Fíjense que él no necesita evidencia adicional. Él no busca señales. Para él, la palabra de Cristo es suficiente. Es suficiente. Y esto nos muestra algo que es sumamente importante, es fundamental. Yo quiero que usted entienda, la fe verdadera, la fe salvífica verdadera, siempre se dirige a la persona correcta. Si usted no tiene a Cristo como su Salvador, si Cristo no es el Señor y Salvador de su vida, usted está perdido en su grito de pecado, aunque tenga la fe más grande del mundo. Porque solamente por la fe en Cristo un pecador podrá tener acceso a la presencia de Dios. Cristo es el objeto de nuestra fe. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y no hay salvación en ningún otro nombre bajo el cielo. No es la iglesia la que salva, no es un líder el que salva, es Cristo, el Señor. Por tanto, nuestra fe tiene que estar puesta en Él. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si sus ojos están puestos en cualquier otro, en el hombre, en un pastor, en un líder humano, en la iglesia, usted se va a defraudar y al final de los días se va a dar cuenta de que perdió su tiempo miserablemente. Jesucristo es el objeto de nuestra fe. Nuestra fe debe estar puesta en Él, en lo que Él es y lo que Él hizo a favor nuestro. Ahora, después de examinar la réplica al Señor, vamos a analizar un reconocimiento del Señor, un reconocimiento del Señor. Verso 10. Dice, al oírlo Jesús, ¿qué hizo? Se maravilló. Recuerden, o sea, estamos hablando aquí de que Jesús es el Señor. Jesús conocía el corazón de los hombres. Y dice aquí que Él se maravilló y dijo a los que lo seguían, en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. ¡Wow! ¿Qué clase de elogio? ¿Y de parte de quién? Fíjense, la fe genuina de este hombre asombró a Jesús. Asombró a Jesús. Y pronunció estas palabras que son un reconocimiento a la fe de este hombre. Note, 2000 años después todavía estamos hablando de este hombre.
¿Se da cuenta? El punto es el siguiente. Los judíos, con todos sus privilegios espirituales, carecían de fe. Carecían de fe. Sin embargo, este hombre que era gentil, que no había crecido escuchando la palabra, que no había oído las promesas, que no era parte del pueblo del pacto, este hombre poseía una fe genuina, una fe salvífica. Y esto establece aquí, o demuestra aquí, un principio clave. La fe no depende de la exposición religiosa. Una persona puede estar expuesta a la religión por mucho tiempo. Y sin embargo, la fe depende de la gracia obrando en el corazón de un pecador. Una persona puede ser religiosa toda su vida y nunca conocer a Dios. Nunca conocer a Dios. ¿Ok? De hecho, una persona puede estar años en una iglesia y no ser cristiano. Porque el hecho de que vengamos aquí no nos convierte en cristianos. Hasta que nosotros nos vemos cuál es nuestra verdadera condición espiritual y no reconocemos que somos pecadores perdidos, no importa cuán buenos pensemos que somos, en realidad a los ojos de Dios somos pecadores perdidos. Y no vengamos al único remedio que hay, el único antídoto contra el pecado, que es Cristo, no hemos entendido el Evangelio. La fe del centurión es grande porque, en primer lugar, comprende la autoridad de Cristo. Cristo es el único que puede darnos salvación y vida eterna. El único que puede darnos salvación y vida eterna. En segundo lugar, descansa plenamente en Él, en su obra, en su persona. Mi fe tiene que estar puesta en Cristo y debo confiar solamente en Él, no en mí, en mis méritos, en mis logros personales. Y en tercer lugar, precisamente eso, Él no reclama ningún mérito. Fíjense, Él tenía fe, Él había construido una sinagoga, pero Él no hace alarde de nada de eso. Bien, como afirma el doctor James Montgomery Boyce, y cito, la grandeza de la fe de este hombre no residía meramente en creer que Jesús podía sanar a distancia, sino en el grado en que había comprendido que Jesús hablaba con la autoridad de Dios y como Dios mismo. Fin de la cita. Y finalmente veamos unas reafirmaciones del Señor. Unas reafirmaciones del Señor. Versos 11 al 13. Ya con eso vamos a concluir. Verso 11. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los... O sea, el Señor aquí reafirma la promesa de que en el futuro ocurrirá un banquete celestial que había sido profetizado en el Antiguo Testamento en muchos pasajes. Por ejemplo, Salmo 107.3, Isaías 25.6, Isaías 45.5 y 6. O sea, hay muchos pasajes en los cuales se da esta promesa. ¿Ok? Un día en que ocurrirá un banquete celestial. Y los judíos anhelaban el día, y esta era la manera en que ellos habían interpretado todos estos pasajes, ¿verdad? En que los judíos de toda la diáspora, los judíos que estaban fuera de la nación de Israel, los judíos que estaban en otros países, sus compatriotas, regresarían a Jerusalén para disfrutar de este banquete en compañía del Mesías y de los 12 patriarcas de Israel. ¿Ok? Para ellos, y esto es importante, quiero que me escuche bien lo que voy a explicar, porque aquí hay una confusión terrible, incluso en una parte de la iglesia hoy, en la iglesia reformada. ¿Ok? Para ellos, para los judíos, uno de los aspectos más importantes de ese banquete, uno de los atractivos de esa fiesta, de esa celebración, de ese banquete sería que estaría totalmente libre de gentiles. O sea, los judíos creían que los gentiles no tenían esperanza, que nunca entrarían al reino de Dios. Para los judíos los gentiles eran perros. ¿Ok?
un judío, por la tradición, en aquel contexto, un judío que se sentaba a la mesa con un gentil. Recuerden que a Jesús constantemente lo acusaron porque su maestro come con gentiles y publicanos. ¿Recuerda eso? Porque para ellos un gentil que se sentaba, un judío que se sentaba a la mesa con un gentil, quedaba impuro. Quedaba impuro. ¿Ok? Pero sin embargo Jesús dice aquí, fíjense, Jesús dice aquí que los patriarcas, que eran los fundadores de la nación, Abraham, Isaac y Jacob, fueron los hombres a través de quien Dios formó el pueblo de Israel. Usted sabe, ¿verdad? A través de Jacob, que Dios le cambió el nombre y le puso por nombre Israel. Y los hijos de Israel nacieron 12 hijos que fueron 12 tribus. Y de ahí nació la nación de Israel. Por tanto, Abraham, Isaac y Jacob eran los patriarcas de la nación. Eran los fundadores de la nación. Eran los hombres más importantes para los judíos en la historia. ¿Ok? Y Jesús presenta aquí a los patriarcas, a sus patriarcas, a los patriarcas judíos sentados a la mesa junto a los gentiles en este banquete celestial. ¿Se da cuenta de eso? ¿Entiende usted la magnitud de lo que está diciendo Jesús? O sea, no es extrañar que sus enseñanzas causaran tanto revuelo entre los líderes judíos. Para ellos eso era como una abominación, era una blasfemia. Sus patriarcas sentados junto a gentiles en el banquete celestial. ¿Cómo es posible? ¿Ok? Luego Jesús dijo en el verso 12, y esta es la parte donde digo que hay mucha confusión en el área reformada. ¿Ok? En el verso 12. Dice, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Y quiero que lo entienda correctamente. El punto es que la inmensa mayoría de los judíos creían que ellos merecían entrar al reino de Dios, entrar al reino de los cielos, porque eran descendientes físicos de Abraham. Por ser descendientes de Abraham, el padre de la fe, por ser descendientes físicos y por haber sido circuncidados, por ser parte de la nación judía, ellos pensaban que ese era el mérito que les garantizaba a ellos entrar al reino de los cielos. Fíjense que Jesús hace una explicación aquí que es importante. ¿Por qué? Un hijo es un heredero. ¿Quién hereda al padre? Los hijos, ¿cierto? Así que un hijo es un heredero. Por lo tanto, el hijo del reino está destinado ¿a qué? A heredar el reino. ¿Por qué? Porque el hijo es un heredero, ¿cierto? Sin embargo, aquí dice que los hijos del reino serían arrojados a las tinieblas. ¿Lo ve conmigo? O sea, ellos pensaban que eran herederos del reino por ser descendientes físicos de Abraham. Jesús le dice, no se confíen en eso. Ustedes van a ser echados fuera a las tinieblas. Y obviamente está hablando aquí de los súbditos incrédulos, perdón. Se está refiriendo a los judíos incrédulos, ¿ok? Porque ellos pensaban que eran por méritos humanos, por ser descendientes físicos de Abraham, pero la Biblia enseña que la salvación siempre ha sido por lo mismo, por gracia mediante la fe en Cristo. Porque Abraham no fue salvo por obra, fue salvo por la fe. Dice la Escritura, y creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Por eso es que Abraham es conocido como el padre de la fe. El padre de la fe. Es por la fe de principio a fin. La salvación siempre ha sido por fe. Por tanto, ningún incrédulo nunca va a entrar al reino de los cielos. ¿Entendió eso? Ningún incrédulo va a entrar al reino de los cielos. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay
dice el autor de Hebreos, capítulo 11, verso 6. Así que lo que Jesús les está advirtiendo aquí es que en lugar de tener un asiento asegurado en el banquete celestial, ellos se verían arrojados a las tinieblas. ¿Sabe? Y el término tiniebla ahí es una referencia bíblica al infierno, el castigo eterno que describe Jesús. ¿Sabes? Hay un predicador que habló sobre el infierno, fue Jesús. Él advirtió a los hombres que debían temer el infierno. Hoy no es un tema que se predica mucho porque la gente rechaza ese tipo de enseñanza. Pero déjeme decirle, un predicador que no dice claramente que existe un infierno eterno que espera a todos aquellos que se rebelan contra Dios y que rechazan a Cristo, no es un fiel predicador. Ahora, ¿a dónde voy con esto? ¿Sabe? Los teólogos del reemplazo, y estoy hablando aquí de un grupo de personas que son parte de lo que se conoce como teología reformada. Los teólogos del reemplazo usan textos como ese para afirmar que Dios excluyó de manera definitiva y permanente a los judíos de su reino. Que nunca más Dios tendrá que ver con los judíos. Sin embargo, el propósito verdadero de esta historia no es la exclusión, sino al contrario, es la inclusión en su pueblo de un grupo de gente que estaba siendo excluido. ¿Ok? Lo que Jesús está enfatizando aquí es que los gentiles, personas de todo pueblo, lengua y nación, incluso un odiado oficial romano, un oficial del ejército romano, que era los que oprimían a los judíos en ese tiempo, incluso ese hombre que era odiado, desechado por los judíos, en virtud de su fe genuina, estaría en el banquete celestial y sería parte del reino de los cielos. Es lo que está diciendo Jesús. Recuerde que cuando Dios dio la promesa a Abraham en Génesis 12, Él dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No solamente los judíos, todas las naciones de la tierra. Desde el principio al fin, el propósito de la salvación de Dios fue para todos, personas de todo pueblo, lengua y nación. Y el punto que quiero que entienda es que esta palabra no significa que todos los judíos, ¿ok?, quedarán excluidos del reino de Dios como enseñan algunos. Déjenme decirle, de hecho, todos los discípulos de Jesús en un principio fueron judíos. La iglesia nació en Jerusalén, no en Roma. ¿Ok? O sea, la iglesia, la famosa iglesia católica, apostólica y romana, no es la iglesia genuina. De hecho, es una perversión de la iglesia, porque le roba la gloria a Cristo, porque no predica el verdadero evangelio, y porque hay un hombre que dice que es el Papa que usurpa el lugar de Cristo. Y hay una enseñanza que dice que la curia romana y que lo que enseñan ellos está por encima de la palabra de Dios. Por tanto, son una secta, no son una iglesia. Cuando Roma condenó el evangelio por sola fe, se condenó a sí misma. ¿Ok? Y eso es importante de entender. La mayoría de los primeros creyentes fueron judíos. Hoy existen muchos judíos mesiánicos. Y sabe, en el libro de Romanos, Pablo enseña que en el futuro Dios volverá sus ojos sobre Israel y que vendrá un día en que todos los judíos serán salvos. No por obras, no por ser judíos, sino porque pondrán su mirada en Cristo y se lamentarán por aquel que desecharon. Y se volverán a Él en fe y llorarán amargamente, reconociendo que Jesús es el Señor. Jesús usa esta enseñanza, esta historia, para darnos la importancia, enseñanza de que el reino de Dios no es solamente para un grupo étnico, no es solamente para un grupo étnico, sino es para todo aquel que cree en Jesús. No importa de qué país tú seas,
No importa de qué color tú seas, no importa cuál es tu trasfondo. Si tú has puesto tu fe en Jesús, tú eres parte del reino de los cielos. Y déjeme decirle, al mismo tiempo, esta fue una reprensión directa e implícita a los judíos. Pues ellos tenían las escrituras, conocían los pactos y conocían las promesas, y aún así ellos no creían. Aún así ellos no creían. ¿Sabe? Tristemente hay mucha gente hoy que tiene 2000 años de historia, que tiene la Biblia en su mano, que tiene la oportunidad de escuchar predicaciones y aún así no creen. No creen. Sin embargo, aquí vemos un hombre que no tenía esos privilegios. Era un gentil y muestra una fe extraordinaria. Una fe extraordinaria. Y la lección aquí es muy clara. Escuche bien lo que voy a decir. Solo la fe genuina une al alma con Dios y nos permite acceder a la presencia misma de Dios. Es solo por la fe en la obra de Cristo y en la persona de Cristo que usted tendrá acceso a la presencia de Dios Padre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No importa de qué nación usted provenga, no importa si su familia incluso fue creyente. Usted puede nacer en una familia cristiana, Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y a menos que usted se arrepienta de sus pecados y reciba a Cristo por la fe, usted no es creyente, aunque haya sido educado en una familia cristiana. Verso 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado, nota a continuación, y el criado fue sanado en esa misma hora. ¿Sabe? Hoy existen, si usted está enfermo, hoy existen consultas médicas que son hechas por videollamada, ¿verdad? Te hace una videollamada y un médico puede diagnosticar su enfermedad y puede darle instrucciones e incluso puede enviarle la receta de manera electrónica si requiere algún medicamento, cualquier cosa de esa, ¿verdad? Bueno, y en muchas ocasiones el médico acerta el diagnóstico y el tratamiento funciona y usted se salva, ¿cierto? Ahora, note algo aquí, Jesús pronuncia las palabras y dice la Escritura aquí, enfatiza que el siervo del centurión quedó sano a la distancia. A la distancia. Jesús no estaba frente a él. Jesús sanó al hombre, a un hombre que nunca había visto, un hombre que no había visto nunca, ¿ok? Un hombre que no tocó, algo inverosímil, ¿cierto? La Biblia nunca dice que ese hombre tuviera fe. Nunca se habla de ese hombre, no se dice si era creyente o incrédulo. En este caso, de quien vemos aquí, el personaje principal es Jesús y el otro personaje, ¿quién es? El centurión, que fue el que demostró que tenía fe. Pero él no sabemos si era un hombre creyente o no. No lo sabemos. Sin embargo, Jesús lo sanó, porque Dios es soberano. La gracia es libre y es soberana. Y fíjense que su obra de sanidad no requirió un ritual, no requirió medicamentos, ni siquiera requirió que él fuera allí y lo viera personalmente y que lo tocara, ¿verdad? No requirió su presencia física. Jesús sanó con su palabra a distancia. Y eso demuestra que él tiene autoridad divina. El hecho de que el siervo fue sanado en esa misma hora verifica tanto la autoridad divina de Jesús como la fe del centurión. La fe del centurión. Y mi pregunta para ti en esta mañana, y ya estoy concluyendo, hermanos, ¿tienes tú este tipo de fe?
¿Tienes tú esta misma fe? ¿Confías en Cristo sin reservas? ¿Te sometes a Cristo? ¿Te sometes a su autoridad? ¿Reconoces tu indignidad delante de Él? Porque esa es la única fe que salva. Esa es la única fe que salva. Por tanto, y quiero hacerte un llamado, si no estás seguro de que Cristo es el Señor y Salvador de tu vida, si tú no estás 100% seguro de que tú eres salvo, te hago un llamado. Ven a Cristo, no con méritos, sino con fe. Humildemente. No con exigencia, sino con humildad. No confiando en ti mismo, sino en su palabra. Y encontrarás que el poder del Señor para salvar sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y que si pones tu fe en Jesús como tu Señor y Salvador, serás salvo, tendrás vida eterna y algún día formarás parte de aquellos que estarás en el banquete celestial por la eternidad, adorando a Dios en el gozo de la presencia del Señor. Te invito a orar. Padre, una vez más, venimos ante tu presencia, alabándote y bendiciéndote por tu misericordia. Y Señor, en esta hora yo presento ante ti todo aquel que escucha este mensaje y que aún no ha recibido a Cristo como su Salvador, su Señor, o que no está seguro de su salvación. Pido que sea tu Espíritu obrando en esa persona, trayéndole convicción de pecado, justicia y juicio. Y Señor, que tú le concedas un arrepentimiento genuino y que le concedas la fe, Señor, para que puedas reconocer que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Y Padre, te pido por todos aquellos que están en Cristo, que estamos en Cristo. Señor, edifica nuestra fe, ayúdanos a creer, ayúdanos a tener convicciones claras, ayúdanos a tener tu palabra como el fundamento, como la base de nuestra fe. Señor, que confiemos plenamente en ti, en tu autoridad, y que nos sometamos a tu palabra, sabiendo que a través de ella no solamente tú nos impartes la vida eterna, sino también tú nos santificas y tú nos estás moldeando a la imagen del varón perfecto. Y Padre, rogamos que tú nos ayudes a serte fieles, a vivir de una manera que te glorifique. Señor, te pido por todos aquellos que están desanimados, pido que tú les animes. Te pido por los que están en necesidad, Señor, pido que tú suplas esas necesidades. Y Padre, que tú nos ayudes, nos des amor unos por los otros. Padre, que haya pasión por servir al Señor y por servir a nuestros hermanos en la iglesia. Señor, que entendamos que tú nos has dado la misión de amar a tu pueblo y de, como pueblo tuyo, ser fieles en predicar tu evangelio para que aquellos que no te conocen también puedan conocerte y tu reino siga siendo extendido en este lugar, para que muchas almas más puedan ser rescatadas de las tinieblas a la luz y puedan venir al conocimiento de Cristo. Ayúdanos, Señor, a serte fieles en esas áreas en las que todavía no estamos siendo realmente fieles a ti. Perdona nuestras negligencias, perdona nuestros pecados, transforma, Señor, nuestras prioridades, dando las prioridades correctas para que realmente pongamos a Cristo en primer lugar en nuestra vida y podamos, Señor, servirte de una manera que te traiga gloria. Lo pedimos en su precioso nombre y te damos gracias. Amén, amén y amén.